Como mencionaba yo hace un momento, este es un trabajo del equipo de ANFEYANEP. El ingeniero Villar, presidente de la asociación, que con su vasta experiencia en la parte de la legislación y la defensa de la escuela particular coordina el equipo. El licenciado Alfredo Villar, que es responsable del Departamento de Relaciones Públicas y Comercialización con capacitación en el INAI. Aquí están los teléfonos de la asociación, aquí está el URL del sitio web. Mi nombre es Rosario Cortés. Actualmente soy soporte técnico de desarrollo de aplicaciones de ANFEYANEP. Tengo una experiencia en desarrollo de aplicaciones y bases de datos para IBM y FLAC en México y en Suecia, en General Electric en México y en Estados Unidos. Soy un profesional certificado de IBM y un capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Cuál es el objetivo de la conferencia del día de hoy? Que juntos, ustedes como directivos y ANFEYANEP como la asociación, demos principio al proceso de seguridad y legalidad en una espiral ascendente que integre a los usuarios del sistema educativo para crear un entorno seguro. Somos la generación que está iniciando esta responsabilidad. Asumamos el compromiso. El temario de la conferencia del día de hoy abarca la importancia de la privacidad, avances tecnológicos y su impacto, la legislación en México, sus beneficios, la ley de protección de datos y bases a cumplir. Aviso de privacidad, su elaboración enfocada a una institución educativa. La designación del responsable de protección de datos personales y la implementación de la ley. Voy a empezar con una pequeña historia que tengo para ustedes. Hace unos meses estaba yo desayunando un día con la familia cuando suena mi celular y la persona se identifica, la persona que me llama, no reconocí el número, la persona que me llama se identifica como parte del banco con la que tengo mis servicios de cheques y me proporciona mi nombre y dirección y me dice, tenemos una promoción increíble. Le otorgamos un crédito de 10,000 pesos sin ningún requisito. Solo dígame a qué miembro de su familia se lo entregó en la dirección que le acabo de mencionar. Cuando dice esto, me empiezan a sonar todas las alarmas. Le comento a la persona que quiero ir a mi sucursal para checar las condiciones y contesta que tengo que decidir en ese momento. Le digo, bueno, entonces no, gracias. Aquí es cuando surgen todas las preguntas. ¿Qué datos personales manejan? ¿Quién tiene acceso a esos datos? ¿Qué flujo de datos permite que la seguridad se fracture? ¿Y de quién es responsabilidad este manejo? Y quisiera mostrarles, sí, una parte del aviso de privacidad de mi banco. Bueno, mi banco, ¿no? ¿Verdad? Del banco con el que trabajo. Me gustaría que fuera mi banco, pero no. Eh, en el que quisiera que ustedes leyeran junto conmigo que dice, asimismo, los datos personales proporcionados por el titular, con excepción de datos personales sensibles, podrán ser utilizados para fines comerciales y promocionales, para el envío de información comercial y publicitaria, incluidos los envíos por correo electrónico, telefonía celular, mensajes o todo medio de comunicación electrónica similar o que pueda llegar a desarrollarse, así como para encuestas de calidad y satisfacción, análisis de uso de productos, estadísticas para el envío de avisos acerca de productos y servicios operados por el responsable y cuando otras leyes lo requieran. Y agregan todavía muy agradables, dice, al ponerse a disposición del titular el presente aviso de privacidad y no manifestar oposición alguna, se entenderá que el titular otorga al responsable su consentimiento para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales que hubieran sido proporcionados y o los que con motivo de alguna de las finalidades establecidas
en el presente aviso proporciona en lo futuro, ya sea personalmente o a través de agentes, promotores, comisionistas o socios comerciales, así como de cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, audiovisual o a través de cualquier otra tecnología o medio con el que llegue a contar el responsable. No será necesario el consentimiento expreso para el tratamiento de los datos. Realmente el banco cubre todas sus posibilidades. Ahora bien, uno de mis compañeros que está en la parte legal me decía el otro día que bueno que al menos te lo advierten, ¿no? Sería peor que finalmente no lo dijeran y lo utilizaran. Y bueno, por supuesto, lo primero que hice fue empezar a investigar cómo iba yo a ejercer mis derechos ARCO. Y cuando llego a la sucursal, lo primero que me llama la atención, porque realmente visité más de una sucursal para poder estar segura que no era un error de una sola persona. Primero, no tenían conocimiento de que era ejercicio de derechos ARCOS. La segunda es que cualquier ejecutivo de cuenta tiene acceso a todos nuestros datos personales, contando con la capacidad de modificarlos sin trámite alguno, excepto que imprimen una hojita y nos dan para que firmemos además que estamos aceptando el aviso de privacidad. Pero ¿de quién es responsabilidad? ¿Solo del banco? No, también fue mía. ¿Por qué? Por no leer en detalle el aviso de privacidad, por no ejercer mis derechos ARCO con tiempo. Y déjenme decirles que esto sucedió hace, les decía yo, varias semanas, pero anoche cenaba yo con unas amigas y me sorprendió que una de mis compañeras, de una de mis amigas, cuando le estaba yo platicando sobre esto de los datos personales, se volvió a verme con cara de preocupación. Me dice, también a ti te pasó, dice, a mí me acaban de llamar, nada más que ahora el gancho es mucho más fuerte. Subieron la cantidad con la que le hablaron por teléfono a 500,000 pesos de crédito. Qué grave, ¿en dónde se están produciendo estos rompimientos de seguridad? Claro, si los transfieren a tantas empresas asociadas con el mismo banco, la seguridad se puede fracturar en cualquier punto. Por eso es tan importante hablar de la privacidad. Imagínense que ustedes vivieran en una casa de cristal y que en esta casa de cristal todo el mundo pudiera estarlos viendo 24 horas al día. ¿Qué sucedería? Careceríamos de privacidad y sin ella no podríamos ser creativos, estudiar o desarrollar facultades como las artísticas o escribir. Careceríamos de autonomía y finalmente de salud mental. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros contamos con una vida privada, que es todo lo reservado que nosotros tenemos, pero tiene inserta la intimidad, que es lo radicalmente vedado. Si nuestra vida privada está sujeta a toda clase de controles y sistemas de vigilancia, por eso se requieren leyes que garanticen la privacidad. Imagínense que ustedes están estudiando o descansando y de repente alguien los observa. La idea de privacidad implica también estar protegidos de la mirada de otros. Ya no digamos de que no nos saquen fotografías o videos que nosotros no estemos de acuerdo. En este caso concreto, de este ejemplo sencillo, si nosotros nos damos cuenta que alguien nos está observando, por supuesto que podríamos interponer una cortina, retirarnos de ahí o hablar con una autoridad para poder retirar esta vigilancia. El grado de control de acceso que tenemos es una medida para proteger nuestra privacidad. Sin embargo, no siempre tenemos este control. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ni siquiera lo sabemos. Lo privado tiene una definición objetiva que se estipula en la ley. Lo íntimo es siempre relativo y se refiere al círculo de personas que de manera natural tienen conocimiento de nuestra vida y nuestras decisiones. Por tanto, ¿cómo proceder? Hay que iniciar haciendo conciencia de la importancia de nuestra privacidad para posteriormente transmitir esta importancia a los niños, jóvenes, padres de familia y tutores, maestros y personal de la institución y que en gran parte deriva del flujo de datos que se realiza con los datos personales. Como ya vimos, como el ejemplo del banco, en algún lugar de su flujo de datos personales nuestros, o sea, son de nuestra propiedad, nosotros somos los titulares y finalmente se fractura la seguridad en algún lado y acaban en manos de quién. No sé, cuando a mí me llamaron
¿Qué impresión les causa que les diga que les llaman y les van a llevar el dinero dándoles su dirección? ¿Qué impresión les causa? ¿Los van a asaltar? ¿Los van a secuestrar? ¿Dónde se fractura la seguridad? Indiscutiblemente los avances tecnológicos han permitido que nuestros datos personales puedan ser globalizados. Teléfonos inteligentes, tablets, computadoras, cámaras, GPS, Radio Frequency Identificators, que pueden clonar nuestras tarjetas de créditos a 10 metros de distancia. Esta tecnología de la información ha evolucionado a tal punto que algunos métodos son cada vez más eficaces para organizar datos, analizar, manipular, almacenar, recuperar y transmitir. Y si le agregamos que esta información va a ser utilizada por quienes manejan sus propios intereses respecto a nuestros datos, realmente tenemos que ser cada día mayormente conscientes de a quién le entregamos nuestros datos personales. En 2014, eBay reportó que se habían robado, los hackers habían adquirido 1.4 millones de identidades. Están las estadísticas que dicen que los hackers tardan aproximadamente una semana en decodificar el 60% de las claves. eBay mandó un correo a todos sus usuarios y clientes y les dijo que por favor cambiaran sus códigos de acceso. Al cabo de esta semana, ¿saben qué porcentaje había cambiado el código de acceso? Solo el 20%. ¿Qué quiere decir? Que hay una falta de interés en la seguridad. Los datos personales, cuando los hackers se los roban, ¿qué hacen con ellos? A lo mejor roban una base de datos donde ustedes solamente tienen su nombre y su correo electrónico, pero el problema es que los hackers no se detienen en una sola base de datos robada. Se van robando muchas y van acumulando. Y van haciendo un cruce de información. Si vuelven a encontrar que hay información sobre usted, que anteriormente solo tenía nombre y correo, pero en esta nueva base de datos robada, realmente tienen dirección o familia o cualquier otro dato personal, van agregando esa información a la base de datos que ya tenían y se va creando una base de datos amplia y profunda. ¿Qué quiere decir? Amplia porque cada vez van agregando más personas, profunda porque cada vez van agregando más datos personales sobre cada persona. ¿Y qué hacen con ella? ¿La conservan muy mona, guardada? No. La segmentan, la fracturan según lo que quieran los usuarios que se las compran, porque obviamente hay mucha gente, muchas empresas que les compran esa información robada, ¿sí? La segmentan pues por edad o por geografía o por sexo o por una serie de cosas que finalmente lo que van a producir es que se enfoquen directamente esas empresas sobre nosotros. ¿Y a dónde acaban esos datos? Bueno, acaban en China, en Rusia, en Corea, por decirlo menos, porque lo más trágico es entre más cercanos estén a nosotros, más peligroso para nosotros. Y si nos hace felices considerar que ahora nos estamos volviendo increíblemente famosos, sobre todo como los jóvenes lo consideran, sí, olvídenlo, nos estamos volviendo famosos, nos estamos poniendo en un grave peligro. Estas facilidades nos llevan a que la información se pueda diseminar, como ya vemos, transmitir, comunicar, difundir, publicar y publicitar. Y a todo esto podemos sumarle que ahora lo pueden ver en los móviles. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? ¿Sí? Los datos muchas veces no son utilizados para el fin para el que fueron entregados y entonces realmente se pone uno en peligro. Estos avances y sus implicaciones para la vida de las personas tienen origen a un nuevo derecho relacionado con la protección de datos personales. Es un derecho fundamental de tercera generación. Uno de mis compañeros amablemente me ilustró y me dijo que los derechos de primera generación eran los derechos civiles y los derechos políticos. Los de segunda generación eran los derechos económicos y derechos culturales. Y ahora los de tercera generación son la cooperación entre países y grupos para lograr que
el derecho a la autodeterminación informativa, el poder de disposición y control de a quién, cómo y de qué manera damos a conocer nuestros datos personales. El criterio último en que se basa hoy en día la protección de la privacidad es una idea de la dignidad humana. Así que cuando se discute de modificar los límites de lo privado, lo primero que se discute, aunque sea implícito, es el contenido concreto de la dignidad. Y déjenme decirles que también, amablemente, el licenciado Villar me ayudó a definir la dignidad porque yo quería entregarles a ustedes una definición de dignidad. Y es el conjunto de atributos, características físicas y facultades inherentes a la naturaleza de la persona humana. Por tanto, como ustedes ven, es bien importante cuidar que esta dignidad humana se respete. Nuestra legislación ha hecho avances importantes, así que vemos que el derecho a la vida privada está definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un derecho fundamental y es muy amplio, deriva de la dignidad de la persona e implica la existencia de un ámbito propio reservado frente a la acción y conocimiento de los demás. Las legislaciones europea, norteamericana y mexicana han tenido que revisar conceptos, usos y aplicaciones de los datos personales. Por tanto, vamos a ver la importancia de los datos personales. Los datos personales son necesarios para que un individuo pueda interactuar con otros individuos, con diferentes empresas y con diferentes instituciones. Permiten una identificación única para no ser confundidos con otros miembros de la sociedad. También permiten generar el flujo de datos que aportan mejores bienes y servicios. Diariamente entregamos nuestros datos personales a un sinfín de instituciones, tanto gubernamentales como privadas. ¿Y qué pasa con esos datos personales? ¿Quién controla su flujo y su almacenamiento? ¿Quién tiene acceso a ellos? ¿Qué es un dato personal? La información concerniente a una persona física identificada o identificable, como pueden ser la edad, el sexo, el estado civil, el grado escolar, el domicilio, el teléfono, el correo electrónico, la cédula profesional. Recordemos que el padre de familia o tutor es quien da la información del menor, lo que hace que los datos personales tengan una mayor relevancia, porque finalmente estamos tratando muchas de las instituciones educativas con menores de edad. La ley, estoy hablando de la protección de datos personales, nos define que hay datos personales cuya naturaleza se considera de carácter sensible, como puede ser el origen étnico, la ideología, la vida afectiva y familiar, datos patrimoniales, son muchísimos los datos, los vamos a mencionar más adelante. Los datos personales pueden aparecer en cualquier tipo de documento, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Puede estar en un modo escrito, impreso, sonoro, visual o electrónico, informático o holográfico. Y lo importante es que no tienen una caducidad. Los datos personales, la escuela los recaba a través de solicitud de informes e inscripciones. Pero también, ojo, genera datos personales los cuales está obligado a salvaguardar, como son el comportamiento, las calificaciones, la conducta, y dado que estos datos personales pueden promover el bullying, son verdaderamente importantes. Muchas veces los padres, también algunas veces los maestros, no se dan cuenta de que todos estos datos son datos personales sensibles. ¿Dónde aparecen estos datos personales? En una serie de documentos, prácticamente en todos los documentos que manejamos. ¿Y qué pasa si nuestros datos personales se divulgan, se diseminan a través de mensajes o bien exponiéndolos en línea? Se usa nuestra identidad para cometer delitos, robo, violación, abuso de menores, inseguridad generalizada. Por todo ello, nuestra legislación cambió para protegernos. Ha cambiado, y lo vamos a ver ahorita, a continuación, la Constitución, los tratados internacionales que ahora también tienen un impacto sobre la Constitución, la Ley de la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. ¿Cuáles son los riesgos que corre nuestra información?
Tenemos tanto riesgos externos como riesgos internos. Vamos a ver cuáles son las consecuencias. A los riesgos internos hay dos causas por las cuales pueden ocurrir. Una es por desconocimiento, es decir, no sabía yo algo y lo hice, y la otra es porque hay una intención de obtener un beneficio personal o un beneficio para otro. Por desconocimiento, representa una situación de negligencia por parte de los directivos debido a la falta de capacitación adecuada. Las consecuencias, los directivos son responsables. Por desconocimiento, también en esta categoría caen la falta de un aviso de privacidad correctamente redactado con las características necesarias para la institución educativa, no designar a la persona o departamento responsable de la protección de datos personales, procedimientos que ponen en riesgo a los datos personales, ya sea a través del flujo de los mismos, su almacenamiento, consulta o divulgación. Pero finalmente los directivos siguen siendo responsables. Está también por la intención de obtener un beneficio. El personal que vende las bases de datos de la institución. Si ustedes creen que esto es poco frecuente, ¿se acuerdan el ejemplo que puse de eBay? Se descubrió que el robo de las identidades fue hecha con tarjetas de personal que trabajaba en eBay. El personal que obtiene información de una persona a través de nuestro sistema, la copia, la imprime, la escanea, la fotografía o usa cualquier otro medio para aprovecharse en su beneficio o de otro. Sí, sin embargo, nosotros como directivos seguimos siendo responsables de esta situación. El personal que sabotea nuestro equipo, ya sea el disco duro de una PC, usa un medio móvil, como decía yo, para copiar información o afecta a nuestro servidor. El personal que presta sus accesos, ya sean físicos o digitales, a otros empleados. En esta situación, la ley provee herramientas para aligerar las consecuencias, aunque los directivos finalmente siempre siguen siendo responsables también. Y déjenme decirles que las estadísticas dicen que el 97% de los casos la seguridad se rompe internamente. Las actualizaciones técnicas son importantes, pero minimizar los errores humanos es aún más crítico. Errores producidos por los administradores de la red y usuarios, fallas para reparar vulnerabilidad en los sistemas, configuraciones erróneas, violación a los procedimientos estándar, abren la puerta a una abrumadora cantidad de ataques. Es innegable que hay riesgos externos. Pero también es innegable que quien rompe la seguridad de un sistema desde el exterior tiene la intención de beneficiarse personalmente, ya sea vendiendo el producto del rompimiento o bien empleándolo para otros objetivos como pornografía infantil, secuestro o robo. Esto nos lleva a que, como mencionábamos, ha habido cambios en nuestra legislación para tratar de delimitar cada vez más los riesgos a los que nos enfrentamos. En el primer caso vamos a ver a la Constitución. La Constitución contiene los derechos fundamentales de los mexicanos, las reglas que determinan el ejercicio del poder, los principios de la vida democrática. Es el marco de referencia de nuestra vida en común. Y por ello es indispensable que la escuela la conozca y la dé a conocer a toda la comunidad educativa y a todos los sectores de la sociedad, para exigir el cumplimiento y cumplir con las obligaciones que se tienen de acuerdo a derecho. La Constitución cambió. En junio del 2011 se realizó este cambio y aún muchas personas no lo conocen, ni siquiera las autoridades administrativas. El artículo primero cambió. Anteriormente decía que todo individuo y ahora dice que toda persona. Este cambio fue para cubrir los requerimientos de la Corte Internacional de Derechos Humanos y para dar cumplimiento a la protección de datos personales. También la Constitución cambió en el artículo 6, 16 y 73. Los vamos a ver ahora un poquito más adelante. Los tratados internacionales. La Constitución ahora se encuentra ampliada con los tratados internacionales y las leyes que ella emana. No me voy a profundizar en este momento en los tratados internacionales. Hay una conferencia que el ingeniero Villar imparte que son las soluciones para las escuelas particulares. Además, el ingeniero tiene todos los conocimientos legales.
Pero déjenme mencionar que los derechos humanos están de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y están obligados a cumplirlos desde el presidente de la República hasta el último funcionario. También, como ustedes saben, la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, vamos a ver 3 artículos más adelante, el 9, el 13 y el 52, en que afectan directamente al aviso de privacidad. La Ley General de Educación, que es importante considerar para el aviso de privacidad en sus artículos 56 y 59. Y ahora vamos a ver la Ley de Protección de Datos Personales y sus sanciones. No me gustan las motivaciones por cuestiones de castigo, pero finalmente ahora tenemos que ver que por primera vez la Secretaría de Educación Pública está haciendo una referencia directa a la protección de datos personales y se va a encargar también de validar que estemos dando un cumplimiento exacto a la ley. Dice, los actores del sector educativo que participan en la administración escolar, autoridades educativas, directivos, docentes y responsables de centros escolares, institutos, delegaciones, etcétera, de instituciones públicas y particulares con autorización en todas sus modalidades y servicios educativos en el ámbito de la legislación aplicable federal o local, deberán guardar, tratar y proteger los datos personales que les sean entregados con motivo de sus funciones, además de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa, que ya vimos un poco antes, del interesado, mediante el tratamiento legítimo, controlado e informado de sus datos personales. ¿Qué les parece? Ahora ya también la SEP va a involucrarse en la protección de datos personales. Vamos a ver entonces directamente a la ley y algunos artículos. Como ya decíamos antes, nuestra Constitución fue modificada, sí, para poder cumplir o para poder complementar realmente todas las funciones de la Ley de Protección de Datos Particulares. Fue modificado el artículo 6, el segundo párrafo, que dice: la información que se refiere a la vida privada y los datos personales serán protegidos en los términos y con las excepciones que las fijen las leyes. También se modificó el artículo 16, donde dice que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley. Y el artículo 73, en el que se otorgan las facultades al Congreso para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares. A partir del 2 de enero del 2012, el INAI inició el proceso de revisión para determinar si las empresas cumplen con esta ley. Esto incluye a las escuelas. La naturaleza de la ley es de orden público, su observancia es general y federal, su objetivo, proteger los datos personales en posesión de particulares, y finalidad, regular el tratamiento de los datos personales. El Congreso Federal le confirió al INAI atribuciones de supervisión, de estudios de impacto sobre la privacidad, normativas para poder interpretar, emitir los criterios y recomendaciones, divulgar estándares y mejores prácticas resolutorias, conocer y resolver los procedimientos de protección de derechos y de verificación e imponer atribuciones sancionadoras, tanto pecuniarias, ¿sí?, hasta la imposición de multas máximas bajo un sistema de modulación de la penalidad. El personal del INAI puede llegar a la institución en cualquier momento y mediante previa identificación, eso sí, puede hacer una auditoría debido a una queja o bien de oficio. Como decía yo, las motivaciones deben de ser que nosotros protejamos los datos personales. Voy a mostrarles solamente 2 cosas en este artículo. Este es el artículo 63 de la Ley de Protección de Datos Personales, pero quisiera yo que ustedes vieran que desde el inciso 2 tiene una llave hasta el inciso 7 y después tiene otra llave del inciso 8 al inciso 9. Vamos a ver por qué.
El siguiente artículo, que es el 64, nos muestra que hay multas de 100 a 160,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Debería decir ya Ciudad de México, en los casos previstos en las fracciones 2 a la séptima que les mostré anteriormente, y una multa de 200 a 320,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal en los casos previstos en las fracciones de la 8 a la 18ª. ¿Cómo ven? En el artículo 69 nos dice que en caso de tratarse de datos sensibles, todas esas multas que acabo de mencionar se duplican. Y déjenme comentarles el artículo 67, que dice, se impondrán de 3 meses a 3 años de prisión al que, estando autorizado para tratar datos personales con ánimo de lucro, provoque una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su custodia. Contra las resoluciones del INAI, la escuela podrá promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. O sea, siempre hay opciones. Vamos a entrar ahora a ver el aviso de privacidad. Primero, ¿qué es un aviso de privacidad? Bueno, es un documento físico, digital o en otro formato, a través del cual el responsable informa al titular. ¿Quién es el titular? Ahorita lo vamos a definir. En el caso, son las escuelas que estamos tratando sobre la existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales. Eso es un aviso de privacidad. La información recibida genera un archivo físico, digital o una base de datos cuyo contenido puede ser de 2 tipos. Mis compañeros siempre me dicen que ¿por qué esta precisión de base de datos? Porque no es lo mismo tener un archivo nada más, un archivo solo, independiente, o un conjunto de archivos volando, que tener una base de datos técnicamente hablando. Pero la información que recibimos puede ser de 2 tipos, comercial o personal, y que toda empresa genera y obtiene, porque la produce una relación concreta en el momento de las transacciones que se realizan de bienes y servicios. Los datos personales permanecen en poder de quien los obtiene aún después de cada operación. Los datos que obtiene la escuela crean, como dije, archivos físicos o digitales y bases de datos que pueden contener datos, imágenes o videos. Puede ser física, puede ser digital. Los datos de cada estudiante y cada padre de familia son de su propiedad y son parte de su identidad. Ellos son los titulares de los datos. En principio, su objetivo es crear la historia académica del estudiante y otorgar los certificados correspondientes a los estudios realizados y darles una validez oficial. Este principio es el que debe prevalecer y de ninguna manera puede usarse la información para fines diferentes, excepto aquellos que se delimiten como finalidad secundaria en el aviso de privacidad. Por eso es tan importante un buen diseño. ¿Qué casos pueden estar incluidos en la finalidad secundaria? Publicidad, invitaciones, otros eventos fuera de lo académico. Ante el mal uso de las bases de datos y con la inseguridad que existe en el mundo, la mayoría de los países se unieron en algo que se llama el Convenio 108 para la protección de datos personales. Para poder evitar que la discriminación, el bullying, los secuestros, las extorsiones, el ataque personal, físico, ataques contra la dignidad, la honra, la moral, la trata, amenazas y otros. Y todo esto está cubierto en el artículo 4 de la Ley de Protección de Datos. La escuela particular en el tratamiento de datos personales deberá observar los principios de legalidad. Déjenme mostrarles el artículo 6 de esta ley. Para mi gusto, es uno de los artículos más bonitos de la legislación. Dice, los responsables del tratamiento de datos personales deberán observar los principios de licitud, es decir, deben de hacerlo de acuerdo a la ley, con el consentimiento
O sea, la persona no puede ser coaccionada para firmar un aviso de privacidad. Debe estar informada. Debe de ser hecho con calidad. Y vamos a ver la definición que el INAI le da a calidad. La finalidad debe de estar realmente mostrado claramente cuál es la finalidad de que nosotros obtengamos esos datos personales. Debe de tener un sentido de lealtad, es decir, nosotros debemos de considerar que vamos a proteger a esos datos personales. Debe de ser proporcional y responsabilidad. Y con responsabilidad. ¿Qué quiere decir proporcionalidad? No les vamos a pedir datos que nosotros no necesitemos. Tráigame el acta de nacimiento de su perrito, por favor, porque también voy a hacer una base de datos de mascotas. No, o sea, debe de ser definitivamente con la proporcionalidad de vida y con la responsabilidad que esto debe de implicar. Es uno de los artículos que para mi gusto, con mucho respeto a la opinión de todos ustedes como participantes, da una perspectiva de cómo podemos realmente trabajar con la ley y qué deberíamos de hacer. Debe garantizarse, como ya dije, la privacidad de estos datos a sus propietarios, promoviendo y fomentando la confianza que debe existir entre la escuela y los padres de familia y los alumnos mayores de edad. Esto está establecido en el artículo 7. Vimos anteriormente que existen otros datos, que son los datos sensibles. Ya vimos que las multas aplican al doble cuando se trata de pérdidas sobre datos sensibles. Estos afectan a la esfera interna de la persona y en caso de ser mal utilizados, ya también lo mencionamos, da origen a discriminación, burlas, ataques a la dignidad, a la honra. Tenemos una conferencia muy buena sobre la parte precisamente del bullying. La licenciada Villar publicó un libro y además va a dar una conferencia en octubre en la que trata directamente todos estos puntos respecto a lo que el bullying está llevando, incluso desde luego al suicidio. Los invitamos a participar, les vamos a mandar la invitación con mucho gusto. En particular se consideran sensibles los datos que pueden revelar aspectos como origen social, étnico, estado de salud, información genética, creencias religiosas. Hoy verdaderamente la gente se ha vuelto vulnerable respecto a sus creencias religiosas. Estos datos deben de manejarse con la mayor confidencialidad, con la mayor protección, ¿sí? Privacidad y seguridad para no darlos a conocer a personas que no tienen que ver con ellos. Esto obedece al artículo 9 de la ley. Los directivos, el personal docente, es decir, cada miembro de la escuela, sí, incluyendo a la intendencia. Ya no digo que los directivos, por supuesto, sé que ustedes están comprometidos, están aquí, deben conocer la ley y aplicarla estrictamente, ya que todos, sin excepción, en caso de violación a la privacidad, y en especial los datos sensibles, pueden tener problemas económicos por multas e incluso la cárcel. Esto incluye el pago de daños y perjuicios. Esto va de acuerdo al artículo 14 de la ley. Como ya mencioné hace un momento, la escuela requiere conocer la ley de protección de datos personales. Dado que la escuela recaba datos, los usan en diversos procesos y están integrados en sus archivos físicos y digitales, y en ocasiones el acceso es indiscriminado e incluso, lo más grave, se los dan a conocer a personas ajenas, con las consecuencias que pueden traer tanto para el titular de los datos personales como para la escuela. A veces, a veces las personas desconocen la obligación de solicitar a los padres de familia y alumnos mayores de edad su autorización por escrito y con su firma autógrafa, ojo, autógrafa, en el caso de la institución educativa, para la obtención de los datos, su uso y transferencias. Esta autorización debe ser por escrito, con firma autógrafa y se llama aviso de privacidad, la cual ya definimos. La escuela debe contar con este documento de acuerdo al artículo 16 de la ley. Existen 3 tipos de aviso de privacidad: el corto, el simplificado y el integral. Sin embargo, cualquier institución puede contar con más de un aviso de privacidad dependiendo de a dónde va enfocado. Es decir, aquí estoy tratando toda la parte que va a padres de familia, tutores, alumnos mayores de edad. Pero si ustedes
van a hacer otro aviso de privacidad, pueden enfocarlo a sus empleados. Sí, también la institución está obligada a proteger los datos personales de los empleados y pueden tener el diseño de un aviso de privacidad enfocado exclusivamente a los empleados. Esto es totalmente válido y legal. Este documento debe tener como título el aviso de privacidad. Es decir, ese debe ser el título del documento, aviso de privacidad. Después del título van todos los datos de la escuela, de acuerdo al artículo 16 en su fracción 1. Debe decir, en este caso tomamos datos ficticios, la Escuela Instituto México con domicilio en Xochimilco 235, etcétera, etcétera, pero fíjense que está la colonia, el código postal, la delegación y la entidad federativa donde ocurre. Después de poner la autorización, después deben de poner la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. ¿Sí? Esto de acuerdo al artículo 56 de la Ley de Educación y en caso de no tener autorización, de acuerdo al artículo 59 de la Ley General de Educación, deberán mencionar en toda su documentación y publicidad que no tiene la validez de estudios. Entonces deben de poner con autorización según acuerdo fulanito de tal para impartir educación primaria, etcétera, etcétera, o sea, todos los datos que corresponden al REBOE. O, si es el caso, la escuela no cuenta con reconocimiento de validez oficial de estudios. La escuela solicitará los datos de los hijos que los padres de familia o tutores deseen inscribir. De preferencia, debería ser un aviso de privacidad por cada hijo. Solicitamos nos proporcione la siguiente información. Y vienen todos los datos. Esto es solamente un ejemplo. Ustedes deben de poner todos los datos que ustedes solicitan, por favor. ¿Sí? O sea, esto es meramente un ejemplo que nosotros creamos, pero ustedes deben de poner todos los datos que ustedes le piden al padre de familia, alumno mayor o tutor. Y solicitamos la siguiente documentación. La escuela, de acuerdo a la ley, debe dejar claramente establecido en este aviso de privacidad cuáles son las finalidades principales y secundarias y debe dejar claramente establecido para el padre o tutor que puede negarse a que sus datos personales sean utilizados para las finalidades secundarias, como en la pequeña historia que les conté respecto a mi vivencia con el banco. Sí, ustedes pueden negarse a que sus datos sean tratados para las finalidades secundarias. Vamos a ver. Dice, toda esta información tiene como finalidad principal, es un ejemplo, el abrir el expediente del estudiante con el objeto de llevar su historial académico y otorgar las calificaciones que acrediten su aprovechamiento escolar, así como informarle de todo lo relacionado con los estudios, asistencia y comportamiento del estudiante, así como imprevistos y emergencias, por lo que solicitamos su autorización. Como finalidad secundaria, el mantenerlo al tanto de eventos y juntas efectuarse en la escuela o las finalidades secundarias que ustedes necesiten. Tenemos algunos casos que han puesto que, por ejemplo, para efectos informales que va a haber algún viaje o alguna excursión fuera de la ubicación física de la escuela, etcétera. Aquí deben de definir todas las finalidades secundarias. La escuela comunica a usted que solamente, ahorita le vamos a mencionar, está autorizado para solicitar los datos necesarios de su historial académico. Esto es muy importante. También, como ustedes verán aquí, dice su negativa para el uso de sus datos para la finalidad secundaria no será motivo para que le neguemos el servicio educativo a la escuela. No se puede negar a la finalidad primaria, porque implica el reconocimiento de la institución educativa que les otorgue los REBOEs. La escuela, de acuerdo a la ley, debe dejar claramente establecido en el aviso de privacidad quién es la persona o departamento de la escuela con facultades para recibir esos datos personales o para entregarles
información. La escuela comunica a usted que solamente la señora Delmira Watson está autorizada para solicitarle datos necesarios para la historia académica de su hijo. Además, es la única persona que le puede otorgar todo tipo de información relacionada con su hijo y a quien debe dirigirse para ejercer algún cambio que usted quiera realizar de acuerdo al ejercicio de los derechos. Entre paréntesis le pusimos ejercicio de derechos ARCO. Ahorita los vamos a definir también. Esto es muy importante. Es decir, que el padre no puede llegar y en la entrada de la escuela decirle a algún maestro que esté, ay, no me puede decir cómo están las calificaciones de mi hijo o cómo se ha portado. Ya no es posible para los maestros hacerlo. Este nombramiento de una persona encargada o responsable está también establecido en el artículo 30 de la ley y lo vamos a ver también en una tercera parte, lo fraccionamos en partes, esperamos que para mayor claridad para ustedes. Se requiere establecer políticas y un reglamento interno escolar y de trabajo que deje claramente establecido que nadie puede pedir información a los estudiantes y tampoco entregar información a nadie. Esto debemos de hacerlo del conocimiento del personal docente, administrativo, de todos. Esto es especialmente importante porque cubre el último artículo, el último párrafo del artículo 16. En el aviso de privacidad no deben revolverse los datos generales con los datos sensibles. Este es un punto importante. Esto es un punto importante. Estos datos sensibles deben de tener un lugar específico dentro del aviso de privacidad y expresar que son datos sensibles. Veamos el ejemplo. Solicitamos a ustedes nos proporcionen los siguientes datos que se consideran datos sensibles de su hijo o hija con el objeto de tomar medidas apropiadas para hacer frente a una emergencia y evitar todo tipo de daños al titular, garantizándole la mayor confidencialidad y privacidad de estos datos, por lo que solicitamos su consentimiento. Y aquí vienen enumerados una serie de ejemplos y de enfermedades o de características. Ustedes pueden definir las que ustedes en su experiencia consideran que son más frecuentes y dejar abierto la posibilidad de otros. Todos estos datos personales sensibles que generan la escuela quedarán en el expediente respectivo a su hijo y en la base de datos, mismos que usted autoriza y la escuela asume el compromiso de su privacidad y confidencialidad, así como la información a usted para los efectos a que haya lugar. Y nótese que hay aquí específicamente un lugar donde debe el padre o tutor o el alumno mayor de edad escribir su nombre y su firma autógrafa. Es independiente de la firma general. Los datos sensibles deben de estar identificados y marcados claramente. Cumplir con este artículo es importante, así como comunicarlo a los padres de familia y estudiantes mayores de edad, porque la escuela genera datos sensibles que a veces los padres y los estudiantes no lo reconocen como tal. Los datos personales sensibles que se generan en la escuela son delicados porque ya vimos que puede dar pauta al bullying. Los que se generan dentro de la escuela son generados por profesores al realizar exámenes, evaluaciones. Ahora ya no se van a llamar exámenes, en los nuevos lineamientos de la SEP se van a llamar solamente evaluaciones, pero de cualquier forma las evaluaciones a los estudiantes son calificaciones mismas que ni el profesor ni la escuela pueden darles a conocer a todos. El maestro no puede dar las calificaciones directamente a los padres que se lo soliciten. Deben de remitirlo con la persona que ustedes designaron para tal efecto de manejo de datos personales. Las listas de calificaciones no deben de publicarse en el periódico mural. Las listas de asistencia de los alumnos, el cumplimiento de tareas y trabajos también no se deben de divulgar. La creación de estos datos personales sensibles en una escuela no se puede evitar porque son parte del historial académico de los estudiantes para darle la certificación o reprobación de sus estudios. Se conservan en expedientes físicos y digitales. Es de suma importancia dar a conocer estos datos a los padres de familia y estudiantes con el objeto de que tomen las medidas necesarias para corregir y estimular. Parte de los datos sensibles es el comportamiento en relación a ellos mismos.
Hay chicos, como ustedes han visto la problemática actual, que se cortan, se lastiman con sus compañeros, si son agresivos, si los insultan con los profesores. Este es un problema tan grave que ha surgido ahora en los alumnos de cierta edad que pueden agredir a los profesores. No se vale, sí. Hay que reportarlo al personal administrativo o con otra persona en general. Hay que notificar a los padres. Es una obligación. Esta información puede ser, como decíamos, agresividad oral o física. Hay que darle seguimiento al caso después de haber informado a los padres o tutores para que tomen las medidas necesarias y puedan hacer la corrección de esta conducta, ya que en caso de continuar las agresiones se debe dar parte a la autoridad judicial para su intervención y evitar problemas a la escuela y al personal. Si algún estudiante retraído se muestra triste, se aparta de todos, deben de tomarse medidas para prevenir ataques psicológicos. Como ya les mencioné, esto lo profundizamos mucho en la conferencia de Enfrentando las demandas por bullying. De veras los invito a participar. Si el personal de cualquier nivel de la escuela tiene conocimiento de que algún alumno usa y o vende cualquier tipo de droga, incluso cigarrillos, de inmediato debe contactar a la persona responsable de los datos personales para que se los notifique a los padres o tutores. Estos casos mencionados, todos son datos sensibles y la institución está obligada a registrar en el expediente físico y digital con el objeto de darle seguimiento y actuar de acuerdo a derecho. La escuela tiene obligación de dar a conocer a los tutores todos estos datos que se obtienen y que generan en la escuela, así como las sanciones que pudieran derivarse. En este de Enfrentando las demandas por bullying, realmente analiza la licenciada todos los efectos que puede traer a la escuela, a los padres del agresor para poder cubrir daños y perjuicios en contra de otros niños o de otros jóvenes. ¿Sí? Es de veras verdaderamente importante ver cómo la legislación ahora está cuidando de los puntos que están afectando al bullying en nuestras escuelas. El artículo 3 constitucional está relacionado con el artículo 13 de la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y nos dice finalmente que debemos de proteger a los niños de todas las formas que nos sean posibles. Los directivos, dueños, personal administrativo y de intendencia, maestros, todo el personal, somos redundantes al respecto, pero es importante, todo el personal está obligado a evitar cualquier problema a los niños y adolescentes, y una forma de evitarlo es guardando la privacidad de los datos sensibles. Los niños pueden ser muy crueles en algunas ocasiones y finalmente utilizar cualquier problema que pueda tener un niño o cierta característica para realmente acosarlo y provocar un bullying que pueda llevarlo a resultados trágicos. La escuela tiene obligación de transferir datos a las autoridades educativas respectivas con el objeto de que se otorgue la validez oficial de estudios. Esto es de acuerdo al artículo 3 constitucional y a la Ley General de Educación. Por tanto, ¿qué debemos de poner? Les informamos y solicitamos su autorización para transferir los datos personales de su hijo o hija a la Secretaría de Educación Pública. Este es el caso de nosotros que estamos poniendo como ejemplo, pero en el caso de ustedes, a la institución educativa con la que estén trabajando y cumplir con el requerimiento de dicha autoridad con el objeto de que se otorgue la matrícula respectiva y se le dé validez oficial a los estudios que se están realizando y se otorgue el certificado correspondiente de estudios de acuerdo al artículo 3 constitucional y la Ley General de Educación. Y tienen también que poner su nombre y firmar. Esto va a ser muy importante y lo van a ver ahorita. Si los datos se van a transferir a alguna otra institución que otorgue seguros de accidentes y enfermedades, que tenga contratada la escuela para los alumnos, también requiere informar a los usuarios del servicio educativo y solicitar su consentimiento expresamente. O sea, pueden ponerlo abajo de lo de la Secretaría, en este caso el ejemplo de la Secretaría de Educación Pública, y decir que van a transferir a tal institución y hacer referencia a qué institución, con qué acuerdo, etcétera. Y esa institución les debe de dar un aviso de privacidad.
Puede existir, como decía, otras transferencias, pero deben de ser notificadas claramente, especificando el motivo para realizarlas. En el aviso de privacidad se debe explicar claramente el derecho que tienen los padres de familia y estudiantes mayores de edad de consultar sus datos personales para solicitar calificaciones o certificados, comportamiento, cualquier dato personal es válido de poder en un momento dado accesarlo. Y en un momento dado de rectificar si hay algún dato que está equivocado o bien hacer algún cambio como dirección, teléfono, cancelar autorizaciones o para recoger documentos o entregar información. Vamos a ver cuáles son entonces concretamente los derechos ARCO. Los derechos ARCO son acceder, o sea, yo puedo consultar la información que ustedes tienen mía. En el caso del banco, para ejercer sus derechos ARCO, lo primero que ustedes deben decirle es, ¿sabes qué? Quiero que me digas qué información tienes mía, ¿sí? Y ellos están obligados a proporcionarle esta información. A rectificar, o sea, si hay algún error, ustedes pueden pedir que ese dato sea rectificado. A cancelar algún dato, o sea, a lo mejor ya no tienen un correo electrónico y quieren que se cancele o a oponerse, como decíamos, sobre todo en las finalidades secundarias, uno se puede oponer a que sean manejadas nuestros datos personales para esa cuestión. ¿Cómo debemos especificarlos? Dice, usted tiene, es un ejemplo, pueden cambiar las palabras. Usted tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar o oponerse a todo lo relacionado con sus datos personales y de su hijo que se encuentran en nuestra custodia, lo cual usted podrá realizar únicamente ante la persona autorizada ya mencionada en este documento. La solicitud de acceso, rectificación o cancelación deberá ser por escrito con los siguientes datos. Este es un ejemplo. Ustedes deben de fijar cuál va a ser el procedimiento adecuado para que una persona ejerza sus derechos ARCO. Eso es un procedimiento que ustedes deben de definir claramente. Dice, este formulario, en este caso, en el ejemplo de nosotros, se encuentra a su disposición con la señora Edelmira Watson, que era quien pusimos en el ejemplo responsable de la protección de datos personales. Se requiere notificar si el sitio web tiene alguna o varias tecnologías a través de las cuales se puede monitorear el comportamiento del usuario de Internet, indicando si se recopila alguna información. También, por supuesto, aparte de esto, debemos, para este punto, es importante que ustedes se asesoren de su personal técnico, ¿sí? Dice, también nuestro sitio web utiliza cookies, en este caso, web beacons y otras tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet y brindarle un mejor servicio. Necesitan la asesoría de su personal técnico. ¿Qué está utilizando su sitio web como tecnología? Si es que la está utilizando para detectar alguna información en el comportamiento de sus usuarios. Hay que indicar cómo se notificarán los cambios al aviso de privacidad y la leyenda, por supuesto, de aceptación y firma del aviso de privacidad. Dice, los cambios a este aviso de privacidad se mostrarán en nuestro sitio web y estarán disponibles en un lugar visible en la dirección de la escuela. Ustedes deciden dónde. O sea, esto es un ejemplo. Y finalmente, la leyenda de consiento y autorizo que mis datos personales de mi hijo o hija, así como los datos sensibles recabados, ya sea de forma impresa o digital, sean tratados conforme a los términos y condiciones del presente aviso de privacidad y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Autorizo a la señora Edelmira Watson para que a mi nombre pueda tener acceso a los datos personales otorgados a la escuela por mí y mi hijo. La fecha, el nombre y la firma autógrafa. Hay que indicar también cuál es la fecha de la última actualización del aviso de privacidad. Lo pueden especificar en el pie de página si lo desea. Déjenme contarles otra pequeña historia. Hace poco, Bayer hizo una promoción para las mascotas en un parque público e invitaba a los que íbamos al parque con nuestras mascotas a que el veterinario los checara y nos daba una recomendación de qué suplementos nutricionales y demás debía o podría consumir la mascota que lleváramos.
Lo que me sorprendió es que al momento de estar haciendo cola, o sea, después de preguntar de qué se trataba y de estar haciendo cola, pasó una persona de Bayer con unos volantitos en donde tenía un aviso de privacidad corto de Bayer y nos pedía que lo leyéramos y lo firmáramos y nos decía exactamente a qué uso iba a darle a nuestro nombre, al nombre de la mascota y si queríamos que le tomaran una foto a la mascota para efectos de su empresa. Me pareció fantástico. Yo he ido a laboratorios médicos de personas donde finalmente los avisos de privacidad están puestos al reverso de la ficha donde uno firma con la tarjeta de crédito y dan por sentado que con eso se firmó el aviso de privacidad. Entonces, el que Bayer lo haga explícitamente me parece una forma increíble de cumplir con la ley. Para concluir este segmento, dos preguntas. ¿Han leído el aviso de privacidad del banco que lleva su cuenta? ¿Han ejercido alguna vez sus derechos ARCO, por lo menos para preguntarles qué información tienen de ustedes? Sí, es importante. De veras, créanme, no lo dejen para mañana, léanlo en línea. Sí, con esto estamos concluyendo este segmento. Vamos a ver ahora la parte de responsable de protección de datos personales, o sea, cómo se asigna. ¿Cómo se designa la persona o departamento de datos personales? Bueno, responsable, vamos a entrar a otras definiciones. Es la persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de los datos personales. En este caso, ¿quién es? La escuela. La ley nos marca que debe haber un responsable de los datos personales y esto se indica claramente en el artículo 30 de la ley. Existen cuatro posibilidades, que sea una persona física y es obviamente ella la que va a llevar los datos personales, una persona responsable de la protección de datos personales o un departamento o un encargado. Vamos a ver las características, excepto la de la persona física, no tiene muchas opciones. Pero se puede tratar de una persona en particular que la escuela asigne dentro de la estructura de la escuela, en este caso, sí, o del encargado. Si dentro de la estructura se dispone de los recursos, pueden tener un departamento que realice estas funciones. Eso depende de ustedes, de los recursos, del tamaño de la escuela, de las decisiones de ustedes como institución educativa. Pero el encargado vamos a ver qué es. Es una persona física o moral, pública o privada, pero ajena a la organización del responsable y que solo conjuntamente con otras trata datos personales por cuenta del responsable como consecuencia de una relación jurídica que las vincula, o sea, vincula al responsable, sí, y al encargado como consecuencia de esta relación jurídica con el mismo y delimite el ámbito de su actuación para la prestación de un servicio. Pues tenemos un responsable, que es la escuela, tenemos un encargado si es que no quieren manejar los datos personales y se establece una relación jurídica. Sí, eso no exime al responsable de la protección de datos personales. Vamos a ver qué criterios hay para la designación. Algunos criterios que considero relevantes son el tipo y cantidad de datos personales a recabar, la naturaleza e intensidad del tratamiento, o sea, qué tanto los vamos a manejar, el número potencial de solicitudes a recibir de quejas o de ejercicio de derechos ARCO, el valor de los datos personales para la organización. Dentro de todos estos puntos, el valor de los datos personales para la organización es difícil de definir al principio, pero yo solo les diría dos puntos. Uno, ¿qué multas podremos tener? Sí, y finalmente, nuestro prestigio como institución educativa, ¿cómo quedaría? La ley no define un protocolo para la formalización de nombramiento de la persona o departamento de datos personales. Puede ser de acuerdo a las prácticas definidas por la organización, como actas notariales, consejo de administración o documentos o procesos instaurados. Pero en el caso de un responsable o de un departamento, ¿sí? Deben de existir cláusulas contractuales u otro instrumento jurídico con cada persona. Es decir, si nombran a una persona como responsable de protección de datos personales, la persona debe tener muy claro
porque además lo va a afirmar, que ustedes van a hacer una cláusula adicional a su contrato laboral. O bien, si ustedes tienen algún otro instrumento jurídico en el cual la persona tenga la claridad de la responsabilidad que va a adquirir. Si se trata del departamento, un departamento de datos personales, no se requiere que únicamente se dedique a esas funciones de cuidado de datos personales. Puede tener otras funciones administrativas, ¿sí? Y este departamento puede ser un departamento ya existente en la estructura organizacional. Hay que designar un nombre para el puesto. Estos son ejemplos. Oficial de protección de datos personales o persona designada para la protección de datos personales. Ustedes deciden cómo quieren nombrar a ese puesto. Puede contar la persona o departamento con otro departamento que los apoye, como puede ser el departamento de atención a clientes o el departamento de asuntos jurídicos. Vamos a ponerlo aquí. Pueden tener un departamento de atención a padres de familia, se pueden encargar de recibir las quejas o solicitudes a los derechos ARCO. Ellos las deben de pasar a la persona o departamento de datos personales, quien da trámite y resuelve. ¿Qué funciones debe desempeñar esa persona? Bueno, debe de darle atención a las quejas que se reciban. No solo a los derechos ARCO, sino a cualquier parte de las políticas o prácticas que la institución ejerza sobre protección de datos personales. Esto es diferente. O sea, no quiero ejercer mis derechos ARCO, pero quiero quejarme de que tú en la entrada hablas de los diferentes alumnos a voz en cuello y todo el mundo se entera de que a lo mejor un niño se portó inadecuadamente en la escuela. O sea, es una queja, sí, a la política y práctica de protección de datos personales, aunque no esté ejerciendo directamente sus derechos ARCO. Debe de dar también atención a la solicitud, ahí sí, puntualmente, de los derechos ARCO. Hay que establecer y administrar procedimientos de recepción, de tramitación, de seguimiento y de atención oportuna. O sea, tiene un montón de trabajo. Hay que monitorear los avances y cambios en la legislación en lo relacionado con la protección de datos personales. Y para analizar si existe impacto en los ejes reactores para poder tomar una medida para reajustar en un momento dado las políticas que nosotros estemos haciendo en cuanto a la protección de datos personales. Y en caso de que así sea, debe de hacer las adecuaciones necesarias. Hay otro tipo de funciones en materia de fomento a la protección de datos personales. Hay que diseñar y ejecutar prácticas geopolíticas. Hay que evaluar y hay que difundir. Ustedes pueden crear la mejor práctica, la mejor política, pero si no evalúan y no difunden, no tienen ninguna aplicación. ¿Qué perfil puede tener la persona? Son sugerencias. Experiencia en materia de protección de datos personales. Jerarquía o posición indicada dentro de la organización. Recursos suficientes. Son sugerencias, ¿sí? O sea, recursos suficientes iba a ser importante porque necesita una laptop y contar con algo o una computadora. Contar con conocimiento en la materia. Esto es como una carta a Santa Claus. Difícilmente hay gente en el mercado que tenga este conocimiento, pero podemos preparar, podemos capacitar para que conozcan la parte de regulación, de protección y de seguridad de información. Debe de tener visión y liderazgo, o sea, debe considerar todo este proceso como una cuestión amplia que va a impactar a muchos, no solo a la institución educativa, sino a los titulares de los datos personales, a sus padres, a los tutores. Debe tener habilidades de organización. Sí. Como conclusión, se requiere capacitar a todo el personal, pero en especial al personal de datos personales, al responsable de datos personales. Como sugerencia es planear reuniones para evaluar el rendimiento y en base a ello ir incrementando las funciones del responsable. Como ustedes ven, es realmente un cúmulo de actividades grande el que se le transfiere a la persona. Yo sugiero, y en base a la experiencia que llevamos trabajando con toda la parte de la ley desde que surgió, que
no se le puede dar todo de golpe a la persona. Hay que irla capacitando y hay que ir en un momento dando, haciendo estas juntas de revisión e incrementando el trabajo que realiza. Como sugerencia también hay que implementar estadísticas para tener bases para la planeación futura. Algo que a mí me sorprende es que muchas veces no tenemos estadísticas. ¿Cuántas solicitudes de derecho a ARCO recibimos? ¿Cuánto registro de alumnos o padres de familia tenemos? Esa es la estadística que más frecuentemente tenemos. ¿Cuántos datos sensibles tenemos? ¿Cuántos datos personales son generados por la escuela? Y todo esto en archivos digitales y en papel. O sea, por eso les digo que el trabajo es bastante. La seguridad, sumada a estadísticas, auditorías internas y planeación, nos permitirán mantener la seguridad de los datos personales. Con esto estamos acabando el segmento del nombramiento de una persona de datos personales, responsable de datos personales. Y solo vamos a ingresar al último segmento de esta plática, que es la implementación de la ley. Yo creo que en este segmento, vale la pena conocer la parte, definitivamente es importante conocer la ley en los artículos más importantes que hemos mencionado, por lo menos para empezar, pero ¿dónde está la parte dura? La parte de la implementación. Ya vimos a través de las pláticas anteriores que la Constitución se ha modificado, que los tratados internacionales están apoyando también a la Constitución y viceversa. La Constitución también se ha modificado para realmente apoyar a los tratados internacionales, que la ley de niños, niñas y adolescentes es muy importante y debemos de cuidarla, que ahora la Secretaría de Educación Pública ha emitido nuevos lineamientos para cuidar la protección de datos personales. Y desde luego tenemos la Ley de Protección de Datos Personales. Todo esto ya lo revisamos brevemente. Sé que es mucho, están como la persona responsable de protección de datos personales. Es un cúmulo de información. Esperamos darles una perspectiva, un panorama de todo esto. ¿Cómo proceder? El primer paso es planear quién, cómo y cuándo sí debe de hacer algo. Brevísimamente les voy a comentar que hay 3 niveles de protección definidos en la Ley de Protección de Datos Personales, que son el básico, el medio y el alto. Quiere decir que el básico va para todos los datos, el medio debemos de poner un poco más de protección y en el alto todavía más protección, y definitivamente son los datos sensibles. El básico están todos los datos de identificación, como cartilla militar, lugar de nacimiento, fotografía. Los laborales, documentos de reclutamiento y selección, puesto, domicilio del trabajo, actividades. En nivel medio están los datos patrimoniales. ¿Qué bienes muebles e inmuebles contamos como persona física? La información fiscal, el historial crediticio, todo esto es de nivel medio. Afores, seguros. Datos sobre procedimientos llevados en forma de juicio. Datos académicos, tránsito y movimientos migratorios. A nivel alto, como ya hemos dicho, datos ideológicos, creencias religiosas, ideología, datos de salud, estado de salud, historial clínico, alergias, información relacionadas con carácter psicológico o psiquiátrico, incapacidades médicas, intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de sustancias tóxicas, uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos o prótesis. El hecho de que a un niño le digan 4 ojos es un problema, ¿sí? Debe ser un dato confidencial. Claro, si usa sus lentes, pues a lo mejor no es tan fácil mantenerlo como un dato sensible, pero no podemos divulgarlo, ¿sí? También está el tipo de sangre, el ADN, la huella digital, color de piel, la estatura, peso, complexión, la vida sexual de las personas, sus orígenes étnicos y raciales. Y esto nos lleva, yo creo que todo esto, la Ley de Protección de Datos Personales, nos ha empujado a llevar una administración de calidad. Como
personal técnico que he sido por muchos años en diferentes empresas y a diferentes niveles, una de las cosas es que estudiando todo lo que hizo Edward Deming y todo lo que es administración de calidad, me parece que el triángulo de Joyner, que fue uno de sus seguidores, nos marca con mucha claridad qué es lo que debemos hacer. Primero, debemos de tener un método. Tenemos que identificar los datos personales, tenemos que protegerlos, tenemos que conservarlos, tenemos que decidir qué hacer en el caso de un rompimiento y qué acciones de recuperación vamos a tomar. Se cae el techo sobre nuestro servidor, digo, esperamos que no sea, pero digo, en caso de medidas extremas, se cae el techo sobre un servidor y lo daña. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer para recuperarnos? ¿A quién tenemos que avisar? ¿Qué medidas tenemos que tomar? La calidad, les decía yo anteriormente, que lo íbamos a definir en términos del INAI. ¿Cuál es el principio de calidad que prevalece? Dice, los datos deben ser exactos, completos, pertinentes, correctos y actualizados y reflejar con veracidad la realidad de la información de tal manera que cualquier inexactitud no afecte. Y respetar expectativa razonable de privacidad del titular. Este es el artículo 36 de los reglamentos. Un solo equipo. En este caso, debe estar formado por 4 elementos. Los directivos, a nuestra perspectiva. Los directivos, los responsables de los datos personales, los maestros y todo el personal en general. Y lo más difícil que va a ser para ustedes, los padres de familia también. Es importantísimo. Los padres de familia deben de empezar a asumir su responsabilidad. El siguiente punto es cómo debemos de modificar los procesos, cómo debemos de cambiarlos. En general, las organizaciones creen que tendrían pocos problemas si los empleados hicieran su trabajo correctamente. El potencial para eliminar las equivocaciones y los errores está en el mejoramiento de los sistemas, de todos los procesos, lo que significa que hay que cambiar esos procesos, hay que ajustarlos y no hay que cambiar a los trabajadores, por lo menos no necesariamente. ¿Cuáles son los puntos básicos para la implementación de la ley? Definitivamente lo primero es el personal, la designación de la persona responsable de los datos personales. Se necesitan nuevas perspectivas para asignar estas funciones. La persona no solo requiere ahora de habilidades en el puesto, no solo requiere saber escribir en su computadora y leer una serie de cosas, sino debe de tener una escala de valores clara y definida. También, desde luego, requiere un apoyo, una definición del proceso, manuales del puesto, sus alcances de sus responsabilidades, agregar cláusulas en el contrato laboral, como ya dijimos. El personal técnico, los programadores, analistas, operadores o bien personal de outsourcing, así como los usuarios, deben contar con separación clara y definida de sus funciones, delimitando sus claves de accesos y contar con un manual de operaciones del puesto. Como un punto adicional es agregar cláusulas a su contrato laboral o bien recibir un aviso de privacidad de la empresa que les proporcione el outsourcing. La divulgación de las claves confidenciales es causa de despido o cancelación del contrato de outsourcing más una penalización que deberá estar especificada en el contrato. ¿Qué puntos básicos más? Ubicación de los datos personales, tanto digitales como físicos. Y aquí entramos al punto técnico. La verdad es que yo personalmente considero que el tener un conjunto de archivos separados, el cual no esté integrado a través de un manejador de base de datos, es una forma insegura de manejar los datos. Con mi respeto para cualquier otro personal técnico que esté en un momento dado en sus conferencias, si los archivos están aislados y no tienen una verificación de la integridad, es muy difícil. Sugerimos tener un manejador de base de datos, que no es más que otra capa de software. Si ya cuentan ahorita con un manejador de base de datos, solo requieren ajustar sus procesos para
cubrir los requerimientos del INAI. Un problema actual es determinar cuál es dato personal y qué dato es sensible, en dónde está ubicado en forma física y digital y aplicar sobre él mayor seguridad. El personal técnico no tiene estos conocimientos, se requiere capacitar. Así que, ¿qué consiste una mayor seguridad? Definir quién actualiza una base de datos. No me voy a referir a un archivo, pero puede ser. ¿Quién actualiza su base de datos? ¿Quién la consulta? ¿Quién puede imprimir desde ella? ¿Y cuál es el destino de esa impresión? Y si la impresión se desecha, ¿qué ocurre con ella? ¿Cómo realmente se tritura? El INAI aconseja que romperlos físicamente, los documentos que tienen datos personales, romperlos manualmente no funciona. Hay que triturar. ¿Quién puede copiar, fotografiar o difundir información? El que trata datos personales deja huella en el sistema. Volviendo a mi pequeña historia y mi experiencia con el banco, algo que descubrí es que la persona de los ejecutivos de cuenta que modifica un dato personal no deja huella en el sistema, no deja identificado quién fue quien hizo esa modificación. Qué grave. De veras, en su base de datos debe estar la huella de quién modifica cualquier información de su base de datos respecto a datos personales. ¿Quién cancela los datos personales cuando llegue el momento y cómo se hace? ¿Quién maneja los respaldos? Ya sé. Después les sugiero que si me pueden enviar un correo, me dicen si quieren que en algún momento dado, en una plática más adelante, amplíe yo algunos de estos datos. Los procesos. Hay que checar, como decía yo ahorita, el proceso de respaldo, de seguridad, de transferencia de los datos. ¿Sí? Ya pedimos el permiso al padre o tutor de transferir datos. Ahora, ¿cómo hacemos ese proceso? Del manejo de los archivos físicos, los servidores, la digitalización en caso de que la hagan, la trituración, trituren, por favor, cómprense una trituradora, no son muy caras, trituren. Si van a permitir que los padres directamente entren en un área de consulta, el área de consulta tiene características especiales que hay que cubrir por parte del INAI. El área de servidor. En la gran mayoría, les decía yo, el 97% dicen las estadísticas de las violaciones a la seguridad se producen internamente. Si hay algunas personas del área técnica también seguramente querrían estrangularme, pero yo sugiero que de veras el uso de cámaras de video, celulares, Blackberries, smartphones, iPads, iPods, USBs, esté definitivamente vetado o claramente delimitado. Y si le permiten a alguien ingresar con alguno de estos dispositivos que permite tomar foto o transferir información, sí, lo especifiquen en sus cláusulas contractuales. Hay que crear la cultura, la verdad. Como yo decía, este es un proceso que ahora está creciendo y nos está llevando a que todos nosotros involucremos cada vez más a las personas. Si algunos de los participantes son además padres de familia, los invito a que lo platiquen con su familiar, con su pareja, con sus hijos. Por favor, promuevan esta cultura de protección de datos personales. Sí, hay que crear conciencia en nuestra sociedad, motivarlos respecto a los temas de privacidad, seguridad y manejo preventivo de los datos personales. No solo en las redes sociales, sino en todas las transacciones comerciales, electrónicas que realicen y otras áreas donde los datos personales se recolectan, se esparcen y se usan. Esto me lleva a recordar que he visto que afuera de los centros comerciales, algunas instituciones, algunas empresas que promueven servicios de cable, sí, en la calle, afuera ahí de los centros comerciales, les piden a las personas sus datos personales llenando una solicitud. ¿Qué tipo de protección de datos personales puede existir en ese caso? ¿Sí? ¿Qué conclusiones hay?
Como pasos, hay que levantar un inventario de los procesos que se llevan a cabo en relación a los datos personales. Hay que determinar cuáles de esos procesos requieren de un cambio para cumplir con la ley. Hay que determinar el ancho de la brecha. O sea, este es mi proceso, este es a donde debo llegar, este es mi ancho de la brecha. Tengo que crear un plan que vaya cerrando ese ancho de brecha para que cada día mis procesos sean más precisos y más enfocados a la protección de datos personales. Hay que crear una auditoría periódica de los procedimientos para determinar cualquier punto que pudiera presentar una fuga de información y si es que esta ya ha existido. Hay que obtener estadísticas, altos cambios a la base de datos. Cada cuando recibimos solicitudes ARCO, qué quejas recibimos sobre confidencialidad. Si no auditamos nosotros, puede hacerlo el INAI, como ya vimos, de oficio o por una queja. Los padres de familia y los usuarios del servicio educativo adquieren la responsabilidad conjunta de la propiedad de la información. Hagan pláticas, hagan conferencias, sí, comenten con sus padres que también ellos tienen ellos tienen una responsabilidad respecto a los datos personales de ellos y de sus hijos. Ellos deciden a quién le proporcionan su información, cómo y para qué. Y cada empleado necesita entender y practicar los procesos de la seguridad de los datos personales. Dos palabras clave para el ciclo 2016-2017. Recuerden que ahora tenemos dos canales de verificación, la SEP y la ley. La protección de lo privado es una de las condiciones básicas de la estructura social moderna. Entre este equipo y este equipo, el mundo cambió. Aceptemos el reto. Para concluir, déjenme invitarlos. Vamos a tener 3 conferencias que me parecen importantísimas. Una de ellas se titula Soluciones para la escuela particular. El ingeniero Villar habla en ella de todos los problemas que la escuela está enfrentando y plantea alternativas importantísimas para la ley del impuesto sobre la renta, para las obligaciones con el IMSS, los alcances de las autoridades educativas y de Profeco y el taller para la elaboración de contratos que incluye todos los contratos de servicios profesionales laborales, que incluyen la reforma laboral, civiles con los padres de familia y alumnos mayores de edad para evitar ese problema. Esta conferencia será el viernes 23 de septiembre de 10 a 14 horas. Es presencial y en línea. Pueden enviarnos un correo, hablarnos por teléfono a la asociación. Con mucho gusto los invitamos a que se unan a nosotros, ya sea en línea o presencialmente. Vamos a tener una conferencia de marketing digital. Ya hemos hablado tanto en esta plática de la parte digital que es importante entender estos nuevos conceptos aplicables al marketing digital y cómo están afectando a la institución educativa. Cómo usar los medios sociales productivamente, de la publicidad común a una estrategia de publicidad en línea, desde el correo electrónico hasta las nuevas redes sociales. Y la publicidad basada en experiencias y emociones. Sí. No le vendan a la persona, véndanle al cerebro de la persona, a su mente. Esto será el lunes 12 de septiembre de 10 a 12 horas, en línea a través de Internet. Solicite su código de acceso. El presentador será el licenciado Alfredo Villar López. Y la tercera conferencia que me gustaría invitarlos es Enfrentando las demandas por bullying. En este caso, la licenciada nos muestra toda la parte de las características legales que están ahorita en un momento dado impactando a la escuela, a los padres, a los jóvenes. Todos los efectos psicológicos, analizando las características de todos los elementos participantes. El cyberbullying, este fenómeno que se presenta cada día más con un mayor impacto entre nuestros jóvenes, llevándolos a resoluciones peligrosas. Esto será el viernes 21 de octubre, de 10 a 12 horas, a través de Internet, y lo va a impartir la licenciada Claudia Villar, que como ya les mencioné, publicó un libro al respecto hace poco. Tenemos un informe del INAI en el cual ayuda a implementar la ley y está enfocado en las características
especiales de la escuela. Les vamos a mandar incluso a sus correos electrónicos un pequeño resumen de cómo analizar estos procesos para que ustedes lo vean. ¿Tiene dudas? Consúltenos. Elaboramos su aviso de privacidad o lo ayudamos a depurarlo para cumplir con la legislación. No me resta más que darle las gracias por su participación. Espero haberles podido brindar una perspectiva sobre toda la legislación que está relacionada con la protección de datos personales y de la Ley de Protección de Datos Personales en sí mismo. Les agradezco personalmente y a nombre de todo el equipo su presencia. Si tienen dudas, contáctenos, un correo, llámenos, con mucho gusto los apoyamos. Para eso estamos, esa es la función de la asociación y no me resta más que darles las gracias. Espero verlos pronto. Seguramente el licenciado Villar va en un momento dado a proponer la presentación como tal no va a estar disponible. Sí, o sea, lo que va a estar disponible es la conferencia en sí misma, como la acaban de ver, con sonido, con la parte visual, con todo, la vamos a tener en línea. El licenciado Villar va a ponerla en línea y con mucho gusto les mandamos un correo informándoles del link para que la puedan ver. Nuevamente les doy las gracias a nombre de todo el equipo. Gracias por su participación, gracias por su interés. Gracias sobre todo porque ustedes son los que van a hacer un esfuerzo para concientizar a todo su entorno de la protección de datos personales. De veras se los agradecemos porque es vital que todos nosotros ayudemos a concientizar a nuestro entorno de la importancia de nuestros datos personales. Muchas gracias. En aproximadamente 30 segundos su pantalla va a cerrar de manera automática y les mandamos un correo para que ustedes tengan la oportunidad de poder en un momento dado volver a visualizar esto y si tienen mayores dudas, enviarnos un correo. Nuestro correo siempre estará abierto, tanto el de la asociación, el del ingeniero Villar, como el mío personal, para que los podamos apoyar. Muchísimas gracias. 20 segundos, cierra su presentación. Les recuerdo que hay una encuesta en línea. Por favor, denle respuesta para que podamos mejorar la calidad de nuestros servicios. Muchas gracias.